Tenemos la gran suerte de seguir hablando de Olimpiadas. Tenemos la gran suerte de hablar del pasado y del futuro, de lo que hemos aprendido en el mundo del deporte español olímpico y de lo que nos queda todavía que aprender. A mi izquierda, Bobby Fernández Bobadilla, que ha estado en distintas Olimpiadas como directora técnica del equipo español. Y a mi derecha, Miguel Jordá Forteza, que también estuvo en la Olimpiada anterior, que dirige los destinos de la equitación clásica en España y que está también para la Olimpiada de París. Es decir, responsabilidades muy intensas en cuanto al deporte y decisiones muy importantes también de cara a las Olimpiadas de este año. Posteriormente vamos a ir conectaremos, cuando terminemos aquí, vamos a ir conectando con jinetes olímpicos que probablemente puedan estar este año o no, ya eso lo veremos, pero son jinetes olímpicos que nos van a dar su visión sobre la temporada y van a dar su visión sobre el deporte de élite. Bobby Fernández Bobadilla no tiene la palabra en este momento. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Bobby. Pues nada, a ti por invitarme. La verdad, yo no sé la utilidad que seré, pero bueno, lo voy a intentar. En fin, mi conferencia me dijo Manuel que tratara sobre las dimensiones, criterios y condicionantes de la alta competición, acciones y propuestas para los campeonatos del mundo y Juegos Olímpicos. Me parece un título que es como enorme. Yo, la verdad es que no sabía muy bien cómo acoplarme a ese título, pero en fin, yo lo voy a intentar. Yo, en principio, no me gusta nada sacar las cosas fuera de contexto. Entonces, porque yo creo que el contexto es algo fundamental en la vida y es lo que nos hace reaccionar de una forma o de otra y no reaccionaríamos de otra forma en otro contexto distinto. Entonces, lo primero que quiero poner en contexto es la doma clásica como disciplina en este país. El primer campeonato de España se celebró en 1969. Yo estaba aquí, pero muchos de vosotros seguro que no. Entonces, no hace tantísimo tiempo, porque yo tampoco soy Tutankamón, entonces es una disciplina que yo creo que se puede considerar muy nueva. Cuando se celebró aquel Campeonato de España no había reglamento, o sea, ni había. Entonces, bueno, a partir de ese Campeonato de España se fue desarrollando un reglamento, se fue desarrollando la doma. Y ha habido siempre binomios, como por ejemplo el primero que compitió en los Juegos Olímpicos es Carlos Kirkpatrick, pero estoy hablando del año 48, esto ya ha llovido bastante. Luego, por ejemplo, ha habido jinetes individuales como Juan Matute, que participó en Seúl y en Barcelona, Miki, que estuvo en un campeonato de Europa con Luis Lucio. Estaba Beatriz, que compitió en unos Juegos Ecuestres en La Haya. Eran digamos, individuos que con su enorme esfuerzo, pues, como ha relatado Beatriz, pues conseguían optar en momentos de alta competición. Unos con mayor preparación, otros con menos, unos con más medios, otros con menos, pero no había nada en el fondo que aunara un poquito estos esfuerzos y que llevara a la creación de a lo mejor un equipo como sí existía en salto. En salto era una disciplina de la federación muy considerada en la que todos los esfuerzos iban dirigidos en esta dirección. Total, que después de los Juegos Olímpicos de Barcelona hubo elecciones para presidente, como lo son después de cada Olimpiada, y la presidencia fue a un catalán, que era Carlos Cebrià, y que en su equipo llevó a Rosa María Fradera como vocal de doma, en aquel momento se llamaban vocales de doma, y como técnico a Teresa Fontán. Y entonces Carlos Cebrià tenía la idea de elaborar un plan para poder tener un equipo español, tener un equipo que nos representara en las citas más importantes de cada año, ¿no? Entonces, bueno, pues elaboraron un plan para ver la situación del país y cómo mejorarlo. Lo que tenían claro es que lo más importante, que yo creo que sigue siendo tremendamente importante, es la formación de los jinetes. Y esta formación
salvo en excepciones, era muy deficitaria y entonces tampoco había un cuerpo docente, o sea, por ejemplo, hoy en día todo este tema de técnicos entonces no existía y la persona pues había que buscarla fuera. Entonces, España, el primer entrenador que tuvo fue Jürgen Koschel y luego había otro problema, que era el nivel sobre el que se competía, que era nivel San Jorge, intermedia 1. Entonces, para ir a un campeonato de Europa hacía falta tener caballos de gran premio. Y entonces, ¿dónde buscar estos caballos que hicieran piruetas? Bueno, piruetas está claro, se hacían los de San Jorge también, pero piruetas enteras, passage, piaf, cambios de pie al tranco, todas estas cosas. Bueno, pues a Rosa María Fradera se le ocurrió la Real Escuela, que sin ella pues nos habría sido bastante complicado. Entonces, Rosa María Fradera contactó con su gran amigo Álvaro Domecq. Álvaro Domecq es una persona absolutamente entusiasta, un creador inacabable, absolutamente inacabable. Siempre está creando, siempre se están ocurriendo enormes ideas. Y luego, de paso, pues el pura raza español. Entonces, hasta ese momento el pura raza español era un caballo que se dedicaba pues a la monta de recreo, en la feria, bueno, y yo creo que poco más. Había empezado a competir un poco antes porque Álvaro, con su gran entusiasmo, ya los había llevado a diferentes concursos y se empezó a trabajar con ellos y con el entrenador. Entonces, para no alargarme muchísimo más, para ir a unos Juegos Olímpicos hace falta seguir, hay una normativa para llegar y hace falta, entre otras cosas, clasificarse para llegar a los Juegos. Uno se puede clasificar por la vía de equipos o por la vía individual. Entonces, lo primero que uno opta es por la vía de equipos. Y aquí tenemos, este primer equipo que se clasificó para los Juegos Olímpicos de Atlanta. Ahí tenemos a Beatriz Ferrer Salat con Vital Robert Borislav, Ignacio Rambla con el pura raza Evento, Rafael Soto con el pura raza Flamenco y Juan Matute con el pura raza Aureolo. España está sexta por equipos, es como casi el milagro de Fátima. Y entonces, sexta por equipos significa que España va a ir a sus primeros Juegos Olímpicos, que es en Atlanta. Es un éxito absolutamente sin precedentes, y más con 3 pura raza español, desde luego sin desmerecer al Borislav, gran amigo, desde luego, y allá que fueron y allá que consiguieron esta clasificación. De ahí el equipo español se va a Atlanta. Allí vamos a cambiarla, no sé si lo tengo o no, ¿esto cómo va? Aquí tenemos los Juegos Olímpicos de Atlanta. Yo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, tuve el honor de ser la comentarista para Canal Plus y Canal Plus había hecho como 2 secciones, una para el deporte más mayoritario y luego lo que yo llamaba las minorías étnicas, que eran los deportes que no son famosos. Y allí hubo, la suerte no, porque estaba todo muy trabajado, Ignacio Rambla con el pura raza Evento pasó a la final. Era la primera vez en la historia que un binomio español pasaba a una final olímpica en doma clásica. Y bueno, yo me acuerdo de haberle pedido con los brazos en cruz al director de deportes que por favor nos diera, aunque fuera 3 minutos, que nos lo dio, para enseñar un pura raza, un jinete de doma, y la primera vez que ocurría, que hay que decir que la disciplina de doma es la única disciplina en la Real Federación que ha ido desde el primer día que se clasificó para una Olimpiada hasta el día de hoy, que también está clasificada, y ha sacado mínimo diploma olímpico. Es la única. Las demás, a ver si baten estos récords. Vamos, la otra es completo y salto. Entonces, bueno, pues el equipo español ha ido... Luego, como ya he explicado, uno se va clasificando y de ahí hemos ido después
Pues ya les digo, fuimos al Campeonato de Europa, Campeonato del Mundo otra vez en Roma. España se va clasificando, por ejemplo, en el Campeonato de Europa en verde en el 97 cuarta, el Campeonato del Mundo sexto. Y tras el Campeonato del Mundo de Roma, hay otros, más o menos, en el 99 aparece un factor que para España fue también, para mi gusto, en mi opinión, decisivo, que fue la aparición de los concursos en Dehesa de Montemedio, la Ruta del Sol. En España no había concursos internacionales, entonces los jinetes para cualquier clasificación, cualquier cosa, tenían que salir fuera. Dehesa de Montemedio yo creo que marcó, esto es la Ruta del Sol, un antes y un después en toda la competición hípica en España en doma clásica. Primero, la que se ocupaba en ese momento, que era Teresa Fontán, como directora de doma clásica en Dehesa de Montemedio, trajo unos jueces excepcionales de doma clásica, nos conocieron, les conocimos, se hicieron infinidad de cursos para formar jueces españoles y nuestros jinetes tenían la opción, bueno, empezaron a venir a España jinetes de fuera y nuestros jinetes tenían la opción de medirse con esos jinetes y además de obtener esas clasificaciones, esas puntuaciones mínimas que luego les permitían competir en campeonatos de Europa o campeonatos del mundo, ¿no? Hubo un campeonato, bueno, seguimos con los campeonatos y nos vamos a los Juegos Olímpicos de Sydney. En Sydney, Beatriz ya serán para ella sus segundos Juegos, ella allí ya va con Beauvalet. Tenemos a Rafael Soto, espérate que yo, esto, no lo voy pasando, bueno. ¿Te lo paso yo? ¿Ves? Aquí es lo que os acabo de contar del Sunshine Tour, que fue una cosa maravillosa. Aquí en el 99 nos vamos al Campeonato de Europa en Holanda y nos clasificamos para Sydney. Ahí casi se rozó una medalla. Es que tengo las dos cosas y estoy un poco... Es que como no lo veo, ¿sabes? Sí, no. eso va a ser que está saliendo ahí delante. Ya, pero no lo veo, ¿sabes? Vale, pues ahí en Sydney volvemos a tener puras razas españoles. Tenemos a Invasor y al Jarafe, que lo montaba Luis Lucio, y luego a Juan Antonio Jiménez Cobo con el lusitano Guizo, también, bueno, un caballo peninsular, y a Rafael con Invasor. La Real Escuela sigue, como siempre, allí apoyando. Entonces, cada año con los jinetes se realiza una planificación deportiva. Bueno, otro aspecto que yo quiero comentar que fue muy, muy importante para España, Jürgen Koschel estuvo en España 2 años y luego después de Atlanta, cuando entra después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, es presidente de la Federación Luis Figueroa y Jürgen Koschel deja de ser entrenador nacional. Entonces, él conoce a Jan Bebelmans y Jan Bebelmans se hace entrenador de España. La idea del entrenador en España no solamente era para los jinetes olímpicos, sino la idea era que en los clinics que se organizaban fueran también jinetes que no necesariamente iban a ser olímpicos, pero que tenían alumnos. Era fundamental que el conocimiento y la forma de entrenar los caballos fuera permeando en los diferentes estratos de los diferentes niveles de los entrenadores que había en el país, ¿no?
Yo creo que Jan Bebelmans ha marcado un antes y un después en lo que es el nivel de los jinetes, la forma de trabajar, la enseñanza. Luego han influido muchos más, pero él estuvo 12 años, que da tiempo, o estuvo un poco más, que da tiempo para que se establezca una forma de trabajar, una forma de montar, una forma de entrenar los caballos, una comprensión de que la doma clásica no es solamente hacer movimientos, sino es el desarrollo integral del cuerpo del caballo. El caballo mueve todo su cuerpo a la hora de elaborar estos movimientos. Yo creo que fue muy, muy importante y con él se obtuvieron enormes éxitos en la doma. Bueno, pues de ahí los siguientes juegos que estaba comentando eran los Olímpicos de Sydney y luego de ahí vamos pasando el siguiente año. En Sydney estamos, me parece que tenemos diploma olímpico, quintos por equipos, y luego ya al año siguiente en el Campeonato de Europa en Verden, se van incorporando dentro del equipo jinetes nuevos. Beatriz es una constante, también es Rafael Soto, y Ignacio Rambla también es un binomio bastante constante, un jinete. Tenemos ya en Verden, por ejemplo, a un jinete que era entonces muy joven, que era Eduardo Mellado, con hortelano, y España está cuarta por equipos. Seguimos progresando y llegamos, esto es Verden, y llegamos a Jerez de la Frontera. Bueno, los Juegos Ecuestres de Jerez de la Frontera, sin lugar a dudas, para la doma clásica es un antes y un después. Había un ambiente absolutamente increíble. Allí tuvimos la primera medalla que consigue España, tuvimos un bronce por equipos. Y si el reglamento hubiera sido como ahora, Beatriz Ferrer habría sido campeona del mundo de especial. Pero el especial entonces no tenía medallas, bueno, pues como si lo fueras, total. Y es un pequeño cambio de reglamento tonto. Y entonces, claro, evidentemente, al tener una medalla de bronce por equipos, nos clasificamos para los Juegos Olímpicos de Atenas. Bueno, y así podemos continuar. Y yo lo que quería poner hincapié, yo he estado en 3 Juegos Olímpicos. Los 3 fueron muy diferentes. En los Juegos Olímpicos se toca la gloria y se toca la pena, el desastre, la desesperación. En los Juegos Olímpicos pasan todos los sentimientos humanos que uno puede tener. Pasas 15 días en la que la concentración de sentimientos de esos miembros del equipo que quieren hacerlo excepcionalmente bien, que se lo juegan todo, puede ser la gloria o puede ser un poquito el infierno. Lo que pasa que menos mal que cuando uno es jinete de élite o deportista de élite, en general la cabeza está muy bien amueblada y son capaces de seguir mirando hacia adelante y de superar eso y de continuar, ¿no? Bueno, Beatriz lo ha explicado divinamente y ella, esto es algo que no solamente lo cuenta en la teoría, sino que lo ha vivido en la práctica. Entonces, vamos a Atenas. En Atenas, pues es un resultado excepcional, desde luego tanto para España como para la hípica y para la historia y para todo. Yo tuve la enorme suerte de que los jinetes me hicieron vivir ese momento, que es bastante alucinante, y damos plata por equipos y medalla de bronce individual. Va a hacer ahora 20 años de esto. Hay jinetes en las pistas que esto no lo saben, que muchos jinetes. Yo el otro día tuve una secretaria juzgando que no se acordaba cuando los jinetes las amazonas llevaban chistera, que esto hace 2 días. O sea, que esto es el Pleistoceno superior. Pero realmente yo creo que merece la pena recordarlo, o a lo mejor informar incluso a jinetes que a lo mejor no están viendo, que no lo sabían, de que en España hay 4 medallistas, que es Beatriz Ferrer con Beauvalet, un caballo, bueno, excepcional, medalla de bronce individual,
y plata por equipos, Rafael Soto con el Pura Raza Invasor, Juan Antonio Jiménez Cobo con el Pura Sangre Lusitano Guizo e Ignacio Rambla con el Pura Raza Español Oleaje. Ah, sí, perdón. A ver. Déjame que yo te las cambie. Ah, claro, porque ahora estamos, sí es verdad. Bueno, ahí estamos en Jerez, ahí vemos la entrega de medallas, que fue increíble. Además, nos tocaban las palmas por bulerías. Bueno, les tocaban las palmas por bulerías. La verdad es que era increíble. Y aquí estamos en los Juegos Olímpicos de Atenas. Los Juegos Olímpicos, como Beatriz ha dicho, es un momento increíble porque te metes en una burbuja llamada la Villa Olímpica, llena de gente guapísima, salvo los técnicos, que son los gordos, los viejos y los horribles, pero los demás es increíble. Y Beatriz y yo estábamos especializadas en ir al comedor, abrir la boca, las cabezas nos daba vueltas, porque son increíbles. Luego te ponen estos uniformes que yo cuando me veo es que es un poco como de heladero, pero te hace una ilusión increíble. Entras en un estadio olímpico y, bueno, es impresionante. Y sobre todo te das cuenta de la valía humana de los jinetes con los que estás. Y cuando Cayetano, no sé si está todavía aquí, pues presenta su candidatura, espero que jamás se olvide que cuando un presidente o un técnico se sienta en una mesa a contar las medallas que tiene, se lo debe a los jinetes, a nadie más. Porque son ellos los que realmente entran en la pista, son ellos los que lo hacen, y tú podrás facilitar el camino, podrás ser más o menos simpática, podrás sonreír más, poneros la comida, pero eso es peccata minuta con respecto a lo que ellos llegan a hacer. Y aquí están los dos jinetes. Bueno, son fotos que rescaté del álbum y no tengo ninguna de Guizo, pero bueno, debería, es que no la encontré. Y aquí están las medallas. Les pusieron como a los atletas antiguos de la Grecia clásica y fue un momento espectacular. Sí, increíble. Tú te acordarás, ¿no, Beatriz? No se te ha olvidado. En fin. Bueno, y entonces, nosotros, evidentemente, cada año seguimos haciendo planificaciones deportivas. La planificación deportiva siempre se hace, vas al objetivo y entonces vas hacia atrás. ¿Y qué es lo que voy a hacer para llegar al objetivo de la mejor forma posible, ¿no? El entrenador seguía siendo Jan Bebelmans, con la que se hacían muchísimas sesiones de entrenamiento tanto en España como en Alemania, porque en aquel entonces se trasladaban jinetes a Alemania. Ahí tenemos uno que estuvo allí, a José María Sánchez Cobos. Y yo creo que para los jinetes fue muy, muy importante. Yo lo pensaba y ellos también me lo han comentado, lo importante que fue para ellos estar. Bueno, los caballos no son eternos y se van haciendo un poquito mayores y entonces tuvimos que empezar a renovar las cuadras y empezaron a entrar jinetes en el equipo como Lauro Aguiló, Juan Manuel Muñoz con Fuego de Cárdenas, Juan Matute Azpitarte con Vía Atlántico y Jordi Domingo con Prestige, que ya estuvieron en La Mandria en un campeonato de Europa. Cuando he contado que para ir a los Juegos Olímpicos hay que clasificarse, uno puede clasificarse como equipo o puede clasificarse de forma individual. En el Campeonato de Europa de La Mandria en el 2007 no nos clasificamos, quedamos 10º por equipos, eso no estaba muy bien, y entonces hay que coger la vía individual. Para la vía individual hay que estar ubicado muy bien, muy alto en el ranking. Entonces, cuando llega el momento, unas fechas determinadas en el año olímpico, en ese ranking se quitan todos esos jinetes que tienen su equipo y lo que quede empiezas a ver cuáles son los que están más altos. Y si tú tienes 3 de tu país en ese ranking más alto, pues entonces haces un equipo que se llama Composite, no tiene derecho a reserva. Ahora supongo que será parecido, no sé, porque las normas van cambiando, pero entonces así fuimos a Pekín. A Pekín fuimos con pero ir por individual significa competir
en muchísimos concursos. O sea, por ejemplo, Juan Manuel Muñoz compitió en 14 CDIs y Beatriz, por ejemplo, en 10 CDIs. O sea, para obtener puntos para estar en el ranking lo más alto. Esto es un esfuerzo tremendo por parte de los jinetes, de los caballos, y desde luego nosotros en aquel momento la federación subvencionaba bastantes cosas porque en aquella época el presupuesto estaba destinado a ayudarlos tanto en entrenamientos como en competiciones, como en... sí, básicamente eran entrenamientos y competiciones, ¿no? Entonces el coste es enorme porque España está ubicada pues bastante fuera de lo que es la zona de competición europea y el coste pues es muy grande, ¿no? Total, que de pasar de 4 años que tenemos una medalla, ahora nos vamos a Pekín con un caballo, un equipo composite con 3 jinetes. Entonces, tuvimos la desgracia, y es por eso que a veces pues, pasamos de la gloria y de disfrutar la gloria a momentos que son los más duros que un jinete puede pasar, y pasamos a que un caballo en los días previos a la competición, que teníamos que estar bastantes, porque en Pekín, que estuvimos en Hong Kong de verdad, pues tenía unos requisitos veterinarios muy determinados, con lo cual estuvimos bastante tiempo. Entonces el caballo de Beatriz se lesiona y solo tenemos 2 jinetes, por lo tanto no tenemos equipo, no nos clasificamos para nada, ni tenemos nada, que perdón, mire, antes había dicho que siempre habíamos tenido diploma olímpico, no, en Pekín no tuvimos diploma olímpico. Y antes cuando hablábamos de la resiliencia, de la educación, de la capacidad de sufrir, de la capacidad de reponerte, esta situación de Pekín, y sobre todo por parte de Beatriz, es de las situaciones más difíciles, complicadas y que exigen más de un ser humano. Porque el ser humano quiere ir en las mejores condiciones, quiere ir dando todo por su país, y una lesión le impide hacerlo, ¿no? Y no se puede ir, no puede salir corriendo, tiene que estar allí, tiene que mantenerse allí, tiene que ver que su caballo no está bien, tiene que ver que sus compañeros sí pueden correr. No es que le dé envidia, pero piensa, ya me gustaría a mí también estar ahí, y no puede. Y se tiene que sentar en la grada, y tiene que ver todo, y tiene que saber que su caballo está malo, y no sabe cuándo se va a recuperar. Y esto es una cosa que yo creo que es fundamental aprender en la vida. Yo, desde luego, allí aprendí muchísimas lecciones de vida que yo creo que son absolutamente fundamentales para toda la vida, o sea, tanto para nuestros estudios como para que te ocurra una desgracia en tu vida personal, como para tener éxito, es fundamental. Y todo aquel que quiera vivir, yo creo que lo tiene que aprender. Y, por supuesto, aquellos que quieran estar en la excelencia, para ellos es absolutamente imprescindible. Nosotros, además, tenemos una tendencia de que cuando nos pasa algo desagradable, salir corriendo, dejarlo porque no nos gusta, no quedarnos allí, a seguir día tras día, sabiendo lo que nos pasa, pero es lo que hay. En fin, una súper lección. Bueno, pues los siguientes juegos, porque tampoco me quiero seguir alargando bueno, sí quiero alargarme. Cuando cambiamos del equipo ya fue entrando otras personas. Tenemos, por ejemplo, en Windsor, tenemos como jinete nuevo a Claudio Castilla, que hoy en día también forma parte de la élite de los jinetes de doma clásica, o José Antonio García Mena con el norte. Él ya fueron a Lexington. En Lexington, el Campeonato del Mundo fue para mí, yo creo, junto con la medalla de Atenas, el gran éxito del caballo español. Allí fuimos con José Antonio García Mena con norte, Claudio Castilla con el lusitano Jade, Rafael Ortiz con el pura raza Nidium y Juan Manuel Muñoz con fuego.
Allí Fuego está quinto en la individual, un éxito fantástico para él, y bueno, para España desde luego, y para el Pura Raza, bueno, fue pues un segundo despegue, porque ya se habían un poco olvidado del éxito de Invasor, y apareció Fuego, que luego nos dio pues inmensas alegrías. Y luego, ya por último, viví los Juegos Olímpicos de Londres. Para ir a los Juegos Olímpicos de Londres sí estábamos clasificados por equipos, que nos clasificamos en el anterior campeonato. Perdona, que voy. Toma, que ya me embalo. Bueno, eso es Pekín, que el uniforme era, como os digo, los uniformes siempre son curiosos. Ahí tenemos a Beatriz, que es que siempre le sienta bien el uniforme. No sé cómo lo hace. Y esto es Londres. En Londres, aquí tuvimos equipo y formado por 3 jinetes, que fue Juan Manuel Muñoz con Fuego de Cárdenas, Morgan Barbanson con Painted Black, hoy en día es una amazona que compite por Francia, y José Manuel Martín Dox con Grandioso, con un Pura Raza, 2 Puras Razas y un caballo holandés. Y bueno, aquí también quiero mencionar, la verdad es que la pobre Beatriz la tengo un poquito todo el rato mencionada. Beatriz no pudo ir a estos Juegos porque su caballo se lesionó antes de entrar en la Villa Olímpica. Curiosamente, yo, que tenía que conocerme el reglamento de maravilla, pues como no es mucho lo mío, metí un caballo en unos Juegos Olímpicos. Miki, cuando quieras te lo enseño, que no podía competir, no te lo pierdas. Lo metí en su box y luego me decían, ¿cómo lo hiciste? Pues lo bajé del camión y lo metí en su box. Pero bueno, es que ya había usado a la reserva. En fin, y Beatriz, como tiene esa resiliencia, este caballo delgado es un caballo que se había lesionado y luego, después, por esta insistir de Beatriz y esta resiliencia que tiene y de creer en sus caballos, tiene una medalla, es plata en el Campeonato de Europa. ¿Era plata? Bronce, en un Campeonato de Europa posterior. En fin, pues aquí termina mi exposición. Yo le paso el testigo a Miki. Bueno, a Manuel y Miki, que va a continuación. Miki ahora a continuación. Te vas a quedar sin hablar. Muchísimas gracias.